Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Roberto Medina, soy el coordinador del área de investigación en arquitectura de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Y hoy les quiero dar la bienvenida a este evento titulado Profesión y Enseñanza en Arquitectura, curso de posgrado y formación docente. La exposición de hoy es la exposición inaugural de Profesión y Enseñanza en Arquitectura, que tiene como objetivo brindar formación docente en el campo de las tecnologías específicas, actualizando y profundizando la calidad de los conocimientos y las prácticas de la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Palermo. El curso indaga en nuevas sinergias necesarias para comprender las relaciones entre técnicas, ciencias de la construcción y proyecto, enfocado en las siguientes etapas del proceso configurador arquitectónico. La tecnología en la etapa preproyectual, las tecnologías del proyecto arquitectónico y técnica, tecnología y materialidad en la relación entre tradición e innovación. Se desarrolla así una reflexión colectiva e interdisciplinar que cuestiona y actualiza los procedimientos técnicos y las tecnologías de las distintas etapas del hacer arquitectónico, enfatizando su condición de práctica cultural situada que actúa sobre el mundo material para albergar las actividades humanas. El curso se desarrolla en 2 módulos cuatrimestrales de 4 seminarios cada uno. Son encuentros virtuales con periodicidad semanal dictados por destacados doctores en arquitectura o en campo de conocimiento que aportan una mirada interdisciplinaria y con una probada expertise en los temas abordados. Este seminario, este curso de posgrado de formación docente está pensado y organizado por el Centro de Investigaciones en Arquitectura, que desarrolla distintas acciones. Entre ellas les quiero dar a conocer e invitar a todas y todos, muy especialmente, a ser parte de las terceras jornadas interdisciplinarias en arquitectura, que se desarrollan entre el lunes 29 de julio y el viernes 2 de agosto, de manera virtual, durante 5 días. Cada uno de esos días va a desarrollar un eje conceptual, un eje temático, así que están, como decía recién, todas y todos invitados a ser parte mediante una ponencia para ese evento. Pero volviendo ahora a lo que nos trae hoy aquí, como decía, este es el seminario inaugural titulado La exposición, contratos de obra, aspectos legales y prácticos, los desarrollos inmobiliarios en la actualidad, y esta exposición está a cargo del doctor Tomás Sepliarsky, que es abogado especialista en arquitectura legal, derecho de la construcción y desarrollos inmobiliarios, responsabilidad civil y seguros. Es graduado de la Universidad de Buenos Aires en el año 2004, posee posgrado en Derecho de años por la Universidad de Buenos Aires en el año 2006 y 2007, miembro titular de IARC, Abogados, Arquitectura Legal, desarrolla y produce proyectos de altos estudios en relación al Código Civil y Comercial, con variadas publicaciones en revistas especializadas de la construcción. Desarrolló su experiencia y conocimiento en arquitectura legal según Butler. Bueno, quiero agradecerte muy especialmente, Tomás, y decirte que es una gran alegría que puedas inaugurar este ciclo de seminarios. Bueno, entonces queda el espacio para ti, es todo tuyo. Muchas gracias. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos bueno, por acercarse en el interés de esta primera materia. Primero quiero agradecer a la Universidad de Palermo, al arquitecto Roberto Medina, quien hizo posible, digamos, esta convocatoria para que podamos tocar este primer tema tan interesante que es los contratos de obra, ¿no? Yo soy abogado. Y la realidad es que nos honra que en este ciclo de especialización y este programa tan interesante, digamos, de actualización, tanto, digamos, como a profesores como profesionales de profesores y profesionales de la arquitectura y del diseño, puedan tomar contacto con un aspecto en el cual, digamos, no están acostumbrados, que es los aspectos legales vinculados a la profesión de la arquitectura y del diseño. Con lo cual, digamos, siendo digamos, los primeros digamos, de
de esta seguidilla de clase. La verdad que para nosotros es un honor. La verdad estamos muy agradecidos a la facultad y además a todos ustedes que estén aquí presentes e interesados también en este tópico, que obviamente para nosotros es fundamental, lo dice un abogado, pero digamos, para el arquitecto siempre resulta interesante. Para algunos arquitectos y diseñadores más interesante y para otros menos interesante y para otros colisionan, en definitiva, con la necesidad de consultar con un abogado para saber en qué se metieron. Porque lo cierto, digamos, es que la preparación de las universidades, y esto hablo en general en materia de arquitectura y de diseño, específicamente desde los aspectos técnicos que tienen que ver con sus incumbencias profesionales, los tratan de manera regia, obviamente, y muy aceitado toda la cuestión, digamos, de sus programas. Pero lo cierto es que para nosotros los abogados, que para nosotros es fundamental digamos, el juego armónico legal en materia de la construcción específicamente, este asunto nosotros siempre tratamos de dónde vamos. Y damos conferencias o damos charlas o damos clases, o mismo, digamos, en las consultas que tenemos en el estudio, de tratar de hacer docencia sobre estos aspectos que, digamos, están estrictamente vinculados con la arquitectura y con el diseño. La ley, en definitiva, digamos, tiene como un encuentro obligado con las cuestiones legales, porque lo cierto es que, digamos, en el origen de las relaciones entre los profesionales y los comitentes, digamos, se vinculan a través de contratos, contratos dentro de lo cual eh, en los aspectos técnicos, digamos, que pueden estar más interesados las partes, tanto el comitente como el profesional, pueden ocupar todo el espacio de conversaciones. Pero de repente, digamos, no digo que se olviden, sino que quizás, digamos, minimizan las cuestiones legales que unen justamente esa relación. Y muchas veces, digamos, ocurre que la relación cae en ciertas informalidades, ¿sí? Que no están documentadas, o por ahí que creen que no están documentadas, pero sí están documentadas, y que en definitiva después resultan esenciales para saber cuál es el alcance de la encomienda, qué fue, digamos, cuál es en definitiva, digamos, el proyecto que se vaya a ejecutar, cuáles son los planos, digamos, que se encomendaron, qué pasa cuando hay variaciones, digamos, en el proyecto, quién dirige la obra, quién lo construye, cuál es el precio de la obra, si se define o no se define. Muchas veces, digamos, pasa que en el principio de las conversaciones, por una cuestión, vamos a llamarlo de marketing, o para que no se escape, digamos, el cliente, las cuestiones económicas quedan más al final o más aisladas, y muchas veces ocurre que prácticamente ni se habla y no se sabe, digamos, el profesional está, digamos, ya embebido, digamos, en todo su trabajo profesional y avanzado, digamos, con una batería de planos y de documentación, y por ahí no cobró absolutamente nada o cobró solamente para los gastos. Entonces no sabe, en definitiva, digamos, cómo abordar ese tema o cuándo tratarlo o dónde establecer. Y después ni hablar de las responsabilidades profesionales, ¿no? Entonces, digamos, nuestro objetivo en la charla de hoy básicamente es poder conversar de aquellos aspectos legales, digamos, que involucran a lo que es el contrato de obra, y además tratar de conversar luego en el, eh, digamos, en el espacio de lo que tiene que ver con las preguntas. Específicamente también vamos a poder hacer seguramente un ida y vuelta, pero fundamentalmente nuestro objetivo es transmitirles de alguna manera digamos, alguna fijación de concepto teórico, pero también, digamos, conversar acerca de lo que ocurre en los aspectos prácticos en esta unión que tiene la arquitectura, el diseño y la ley o el derecho. Entonces,
digamos, yendo directamente sobre el tópico, digamos, del contrato de obra, eh, cuando vienen y nos dicen, no, nosotros no firmamos ningún tipo de contrato, doctor, nosotros inmediatamente le solicitamos, bueno, cuáles fueron las comunicaciones, digamos, que tuvieron entre la parte interesada, o llamada comitente, y el profesional a cargo de, por ejemplo, un proyecto de arquitectura o de un diseño. Hablo, digamos, de arquitectura y diseño porque, bueno, están muy emparentadas. Obviamente, digamos, tenemos en la sala y también quienes nos van a ver y escuchar posteriormente, probablemente en los videos en YouTube, van a estar interesados, digamos, desde la parte del diseño, desde la parte de la arquitectura. Así que, digamos, si yo hablo de arquitectos exclusivamente, sepan que también puede ir para diseñadores, para ingenieros o para técnicos o para, digamos, un universo, digamos, de profesionales vinculados con proyectos de arquitectura, proyectos artísticos, proyectos de diseño, etcétera, etcétera. Por supuesto que, digamos, hablando del contrato de obra, por ahí muchos de ustedes les suena más la acepción locación de obra. Esto la verdad que venía de una serie de términos, una terminología que era utilizada y que heredamos del código francés, digamos que Vélez Sarsfield, quien redactó el Código Civil en el siglo XIX, tomó, digamos, lo que eran los conceptos, digamos, de la locación, ¿no? Y se hablaba de contrato de locación. Muchos se están riendo de decir, sí, es la locación de obra, pero ya no es más la locación de obra. Ahora es contrato de obra, a partir del año 2015 que ocurrió la gran reforma, modificación del Código Civil y que a partir del 1 de agosto de 2015 rige el Código Civil y Comercial, en el cual, digamos, hubo un avance, digamos, sobre las disposiciones específicamente para el contrato de obra. En el código de Vélez Sarsfield, como les decía, se hablaba de la locación, y luego la locación tenía subespecies, tenía una especie que era locación de cosas, que sería, para llamarlo de alguna manera, los alquileres, un alquiler. Un alquiler, digamos, es una locación de cosa. Y para la locación de obra, se hablaba de locación de obra como una obligación de hacer. ¿Sí? Esto, digamos, viene de una terminología, como les decía, del código francés. Potier, uno de los autores conceptuales, digamos, de lo que era la locación, del contrato de locación, y esta distinción que yo les estoy mencionando. Entonces, en lo que era la regulación legal, lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, arquitectos, para no aburrirse sobre el tema, pero sí es interesante en todo caso cambiar ya de por sí, digamos, la terminología. No hablemos más de locación de obra, porque ya no es más una locación de obra, es contrato de obra. Luego veremos qué tipo de contrato de obra tenemos, ¿no? Para obra intelectual y para obra material. Entonces, en el viejo código, digamos, la regulación legal del contrato de obra era en verdad, digamos, una regulación para los contratos de locación en general. Y las menciones, digamos, respecto de comitente o de empresario o de constructor, de contratista, estaba dentro de un capítulo de locaciones en general. A partir del año 2015, como les mencioné, hay disposiciones, existen, y fueron, digamos, establecidas, fueron incorporadas como un capítulo especial, digamos, el contrato de obra específicamente. ¿Sí? Y habla de obra y de servicios. Y esto es a partir del artículo 1251 del Código Civil y Comercial en adelante. Con lo cual, digamos, ya tenemos un primer avance donde tenemos una legislación específica que nos habla de obra en un capítulo específico, ¿sí? Dejando atrás lo que era la locación. Yendo, digamos, a la definición de contrato, la definición legal del contrato,
el contrato de obra, habla de que hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso, el contratista, ya menciona una parte que es el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente. Esta palabra es muy interesante, es muy importante. O sea, tiene que ser un contratista, un profesional que actúa de manera independiente. Se obliga a favor de la otra, llamada comitente, es decir, tenemos otra parte que es la comitente, a realizar una obra material o intelectual, consagra la obra material y consagra la obra intelectual. Esto era antes, digamos, una discusión que tuvo que avanzarse de manera jurisprudencial o doctrinaria. Antes se hablaba de obra material o inmaterial. Y la evolución, digamos, legal de esto dio a que hoy hablemos de obra material y obra intelectual. Dice, voy a proveer un servicio mediante una retribución. Entonces, básicamente, cuando hablamos de contrato, lo que tiene que existir, digamos, para que exista, valga la redundancia, para que se celebre, digamos, un contrato, para que tengamos o para que podamos llamar de que hay una relación contractual, fundamentalmente lo que tiene que haber es, eh, obviamente, digamos, un contratista, un comitente, que tengan capacidad, obviamente, para contratar. Allí, digamos, se van a establecer cuáles son las prestaciones, de la cual, obviamente, lo que tiene que ver con la obligación principal del comitente sería la fijación de un precio, el pago de un precio, ¿sí? Por esa prestación del contratista, que sería la obligación de hacer. Es decir, por un lado tenemos una obligación de hacer por parte del contratista, proyectista, director de obra, constructor, diseñador, y por otro lado, la del comitente, que es la de pagar el precio. Después vamos a ver, digamos, cuál sería el precio, si se fija o no se fija el precio. Ahora, nosotros siempre nos preguntan eh, qué pasa cuando no se firma ningún contrato en cómo es entendido el contrato, como ese papel donde hay varios artículos, cláusulas, ¿no? Que hablan que se presentan una o dos personas por un lado, otra persona por el otro, y donde se ven claramente cuál es el objeto, digamos, de ese contrato, quiénes son las partes, como mencioné, el objeto, el precio, qué pasa para el caso de que no se cumpla con ese contrato. Bueno, y todas las cuestiones que son establecidas normalmente en lo que la gente en su imaginación entiende por contrato. Pero la realidad es que para el contrato de obra eh, no se requiere específicamente la suscripción de un instrumento, un elemento, un documento que por supuesto que es recomendable y puede haber, pero muchas veces ocurre que no hay nada, digo, nada de esto, ¿no? Sí hay otras cosas, por ejemplo, presupuesto, o por ahí notas, o, digamos, notas sobre reuniones en las charlas que tiene entre comitente y contratista, o mails, WhatsApp, mensajes. Bueno, digamos, hay otros elementos que por ahí permiten presumir o inferir de la existencia de un contrato. Entonces, podemos decir de que esos son elementos que nos permiten saber si existe o no existe un contrato. Sí, absolutamente sí. ¿Por qué? Bueno, porque la ley le asigna al contrato de obra una calidad interesante, que es un contrato consensual, es decir, que se realiza con el consenso, con el consentimiento de las partes, pero no formal. Es decir, que no requiere eh, un elemento preciso, exacto, o con una formalidad determinada, por ejemplo, que sea por instrumento público o un instrumento privado específico y que bajo pena de nulidad, si no existe eso, no hay contrato. Esto es lo que quiero, digamos, transmitirles a ustedes. Es que podemos probar la existencia de este tipo de contrato de obra, específicamente de contrato de obra, ya sea para obra intelectual o material,
a través de distintos medios de prueba, ¿sí? Distintos medios de prueba que son, por ejemplo, los que les mencioné, ¿no? Que cada vez están siendo más aceptados por los tribunales como elementos para conocer qué es lo que las partes tuvieron intención de contratar, o cuál es la extensión del contrato. O por ahí si se habló de algún precio o no, o algún porcentaje como honorario, porcentaje del costo total de la obra o de las inversiones totales para la obra, como honorario, por ejemplo, para el proyecto y dirección de obra, ¿sí? O para la construcción. Que ahí en ese caso, digamos, no sería honorario, sino que sería la fijación de un precio para el contrato, cuando hablamos de obra material. Igual vamos a verlo más adelante. Y esto surge, digamos, el Código Civil y Comercial lo dice, pero ya le pido las disculpas anticipadas de que lo voy a leer, pero me parece que es interesante que lo puedan internalizar, porque, digamos, de la lectura de la ley misma es evidente, pero además tiene una característica interesante respecto a estos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Hay cualquiera. Pero perdón, doctor, ¿no hay un detalle de si hay mail o no hay mail, si sirve o no sirve el WhatsApp? Les digo porque las tecnologías o la forma de comunicación va avanzando de manera tal, ahora por ahí se hablan hasta por, no sé, por Twitter, por X, no sé, creo que ahora se llama X, o por Instagram, por mensajes de Instagram, ¿no? Entonces, ¿se puede? Y yo les voy a leer esto y ustedes lo van a poder razonar de la misma manera que nosotros, que es medios de prueba, ¿no? Y esto hablamos de prueba del contrato. Recordamos de que el contrato de obra no requiere de un medio específico, puede ser cualquiera. Miren, los contratos, este es el artículo 1019 del Código Civil y Comercial, dice, los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica. La sana crítica judicial, es decir, que haya un tercero, un juez, si tuviera que definir sobre si existió o no contrato, que todos esos elementos que le llevan a sus estrados judiciales, digan, sí, acá había contrato, pará, tienen 500 mensajes de Instagram, tienen 50 mensajes de WhatsApp, se hablaban por mail, se enviaron contratos, está bien, no están firmados, contratos, digamos, el documento este que hablábamos con todas las cláusulas, se lo mandaron y nunca lo firmaron, pero uno se lo mandó y el otro le dijo, ok, de acuerdo, perfecto. Fíjense, acá lo importante es que todos estos elementos, yo hablo de todos, a veces son muchos, a veces son poquitos, a veces son, qué sé yo, 4 mails, y después nos hablamos por teléfono, o nos reuníamos en un café y charlábamos del proyecto. Bueno, tiene que haber dentro de estos elementos, de todos estos medios aptos, ¿sí? Que lleguen a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, ¿sí? Y dice, bueno, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Es decir, si se necesita un medio especial, tenés que ir por ese medio especial, no hay otro. Por ejemplo, no sé, un contrato digital que requiere la firma digital por token para una obra pública o para una obra de ingeniería, digamos, que tiene, por ejemplo, no sé, fondos de un organismo multilateral destinado a la construcción de un puente para nada. Digo, eso, digamos, sería la excepción. Eh, y me preguntan a veces si puede ser probado por testigos. Dicen, nos juntamos, tengo 5 muchachos que trabajaban en el estudio de arquitectura que pueden decir que este tipo o esta mina venía todos los días y nos pedía que más plano, qué sé yo. Dice, los contratos que sea de uso instrumental, podría decirse que el contrato de obra tiene cierto uso. Ahora vamos a hablar, digamos, por la planimetría y ya por las exigencias más bien municipales para el registro. No pueden ser probadas exclusivamente por testigos. Es decir, ¿puedes aportar testigos que digan, que abonen, que sumen a la idea de que existe un contrato? Sí. Ahora, solo tengo testigos, no va a poder ser posible, no va a ser posible que, digamos, que sí, hubo un contrato y que
le encomendaron, no sé, una obra de 300 metros cuadrados para una casa en un campo, por ejemplo, o para el proyecto de un edificio, no sé, de 12.000 metros cuadrados, por decir algo, ¿no? Cito ejemplos únicamente. Con lo cual, digamos, la suma de elementos, de medios aptos, posibles, razonables, que nos permitan entender de que existe un contrato, podemos en definitiva decir que hubo un contrato. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces ocurre que le solicitan planimetría, documentación, cierta documentación para entender cuál va a ser la obra, ¿sí? Y de repente no tienen nada firmado y tal vez, digamos, llega a una etapa de croquis preliminares o de un anteproyecto básico y llegaron hasta ahí. Y por ahí la elaboración intelectual del arquitecto y de su equipo de trabajo, quizás, fue fuerte, fue arduo. Le mandaba los planos en un drive, o le mandaba por mail, se los mandaba por WhatsApp, quizás le pagaba algún gasto, quizás haya alguna factura o no. Digo, estas cosas pasan. Ahora vamos a lo que ocurre, ¿no? Digamos, que es lo que pasa en la calle. Y eso es lo que a nosotros, digamos, nos interesa también poder reforzar, ¿sí? Sobre los profesionales de la arquitectura, y a esto, digamos, esto nos gusta siempre, digamos, transmitirles, que es, bueno, producto de la experiencia, viene el arquitecto y me dice, mira, yo no me puedo poner un contrato en la cara diciendo artículo 1, 2, 3, todavía no sabemos ni cómo va a ser la casa y vos ya querés que yo le haga firmar un contrato, olvídate, sale corriendo. Busca a otro profesional, no se quiere comprometer, la gente es muy miedosa de los papeles también, no todos están acostumbrados. Hay quienes, digamos, creen en esto de, no, pedirle al arquitecto más y más planos y más documentación y cambio, modificame acá, ponerme una escalera allá. No, yo lo que quiero es una galería porque más grande, más chica, 3 baños, un baño. Cosas que van modificándose hasta llegar a una idea definitiva. Ahora, por ahí en el medio pasaron meses de relación. ¿Y qué cobró el arquitecto? Y nada. Y le había pedido para pagarle a los chicos del estudio. Ok, bueno. Entonces, doctor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si yo no puedo mostrarle a mi cliente un contrato como cree la gente, ¿no? Digo, un contrato que sale corriendo. Bueno, ok, documentémoslo de una manera distinta. ¿Cómo? Bueno, a ver, Juan me pide un proyecto. No un proyecto, me pide algunos gráficos, algunos elementos, algún trazado de línea, empezar de a poco, ¿no? Bueno, claro, se lo envía, obviamente. Forma parte de en algún punto, digamos, de venderse, digamos, como profesional, como arquitecto, ¿no? Decir, bueno, che, mis ideas están buenas, ok, va evolucionando, bueno, digamos, simplemente, digamos, con una recepción de eso, puede ser por mail, puede ser por papel, te envío el plano al cadete que te firme que lo recibió, algo mínimo, algunas cositas, de a poquito, ¿por qué? Para probar de que existe una relación y que algo te está encomendando. Después veremos hasta dónde llega, digamos, esta situación, ¿sí? Pero obviamente, una persona eh, capaz, mayor de edad, propietaria de un lote, que pide a un profesional independiente elaboración de cierta planimetría a los efectos de ejecutar una obra, casa, un edificio, lo que fuere, bueno, a ver, son personas capaces y lo que se le está encomendando de alguna manera es cierto trabajo intelectual al profesional. Que claro, o sea, eh, digamos, quien no quiere verlo, quien trata, digamos, de minimizarlo, ¿se acuerdan de la famosa frase? No, bueno, pero por unos dibujitos, nada más, claro. Digamos, son horas y horas y horas de pensar, de ver, de comparar, de medir, de verificar. Por ahí a veces, digamos, tiene que ver con
con estudios incluso del suelo, ¿no? O de la ubicación de la obra. Entonces, digamos, so pena, digamos, de no querer abonar, digamos, ese trabajo, se minimiza la labor intelectual. Ahora, existen. Y es una labor intelectual que está protegida, digamos, por el Tratado de Berna, es el tratado que rige sobre la propiedad intelectual de las obras artísticas, plásticas, eh, y también las de arquitectura, que están incluidas como derecho intelectual protegido. ¿Sí? Con lo cual, esta labor intelectual es un derecho intelectual protegido. Y si bien todavía por ahí no llegaron a tener una evolución de registro, porque quizás digamos, esas primeras proyecciones todavía no lo dan, sí en la evolución, por ahí llegan en definitiva a lo que sería el proyecto definitivo, ¿no? Ya saben ustedes que para distinto nivel de alcance, digamos, de la documentación de obra, los planos de proyecto y la documentación de obra, en sus distintos niveles y con distintos tipos de exigencia, es denominado una manera distinta. Y por supuesto que el honorario también va a ser distinto. No es lo mismo para croquis preliminares, para anteproyecto básico, anteproyecto avanzado, proyecto ejecutivo. ¿Sí? Con lo cual, para esta evolución y para ese momento o ese hito de trabajo intelectual realizado, le va a corresponder, digamos, un precio distinto. Entonces, por un lado tenemos la prueba y por otro lado tenemos el alcance. La prueba, ya dijimos, distintos medios. Ahora también ocurre, y llegamos, digamos, hasta ahí, yo no los quiero por ahí, eh, digamos, no los quiero atosigar por ahí con términos que ya, digamos, conocen. Siempre está bueno, digamos, por ahí refrescar un poco, pero todos sabemos, yo doy por cierto, estamos, digamos, en un curso de posgrado, entonces doy por cierto digamos, una base de conocimiento, obviamente, sobre estas terminologías. De todas maneras, igual, y esto sin vergüenza alguna, en el bloque de preguntas también podemos refrescar, digamos, estos conceptos que estuvimos hablando. Porque por ahí, desde el aspecto técnico, digamos, hay una noción sobre lo que es un anteproyecto básico o sobre lo que es un croquis preliminar, y, digamos, legalmente pueda llegar a tener otra excepción. Pero la realidad es que, digamos, es más o menos todos sabemos de que desde el aspecto técnico y desde el reconocimiento legal estamos hablando más o menos de lo mismo. Igualmente, digamos, también me parece interesante y acá, digamos, me anticipo un poco para cuando hablemos ya de un contrato ya establecido con cláusulas definidas, que cuando hablamos de contrato de proyecto, las partes puedan decidir a qué le llaman proyecto. Porque si yo les digo a ustedes lo que legalmente se entiende por proyecto, es una batería de planos y documentación de obra interminable, van a decir, che, yo al final no vi nunca un proyecto completo. Pero, digamos, tiene que haber cierta razonabilidad, porque obviamente, digamos, es largo, digamos, eh, digamos, la labor intelectual de proyecto para lo que se entiende por proyecto completo, ¿no? Completo hasta el final. Vos sabés que una vez vino un arquitecto que decía que como proyecto completo le solicitaban incluso los planos de los picaportes o del tamaño de la cucha del perro. No, te digo, la verdad o sea, nos hemos encontrado con cosas increíbles. No, sí, o ahora incluso, digamos, con mobiliario, con muebles de cocina. ¿Forma parte del proyecto o no forma parte del proyecto? Me da cosas que empiezan a ocurrir, ¿no? Por eso es importante que si en definitiva, digamos, llegasen digamos, a un contrato firmado con todas las cláusulas pactadas, digamos, que las partes puedan determinar qué es lo que entienden ellas por proyecto.
¿sí? Bueno, ahora llegando en la evolución de esto y de este diálogo entre este comitente y este contratista, y suponiendo de que todavía no firmaron ese famoso contrato, pero dicen, bueno, vamos a registrar la obra, ¿no? Registro municipal. Bien. Y claro, en la vieja época, digo vieja época hasta la pandemia, se juntaban, che, firmame el plano acá, se juntaban en un café, firmaban el cuadro que decía propietario, el comitente, y abajo tenías todos los recuadros. A los arquitectos les encanta firmar cuadros, todo lo que está en blanco firmado, ¿eh? Proyecto, dirección de obra, contrato separado, dirección de contrato separado, todo, constructor, está en todos lados, ¿no? A pesar de las recomendaciones en contra, pero no importa. De todas maneras, es un elemento muy, muy, muy bueno, y lo sigue siendo. Pasa que, claro, ahora, digamos, a partir de la cuarentena, ¿no? Y de la pandemia, y por supuesto del avance tecnológico. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, es todo portal, trámite a distancia. Vos del estudio de arquitectura, sí, listo, hablaste con Juan, el comitente, listo, vamos con este, dale, vamos para adelante, presenta todo. Y claro, ¿y la firma del comitente dónde está? No, no está. Tenés que declarar el nombre de Juan Pérez. Y abajo el profesional, ¿no? Y vas incorporando y vas ingresando todo. Vos sabés que tuvimos el caso de una arquitecta que estaba tan embalada con todo lo de la jornada, digamos, este formulario que aparecía hasta como comitente. Después tuvo que corregirlo, obviamente. Ahora, desde ya que, digamos, tener todo el respaldo anterior de las comunicaciones, fíjate lo importante que es tener los mails, tener las charlas, un recibo firmado, eh, las conversaciones por los medios que fueren, ¿sí? Un testigo, che, vení, sentate que viene el comitente a hablar de su obra. eh, ya sabemos que no es exclusivo, pero bueno, digamos, si tenés un sobrestante, digamos, una persona en el estudio que pueda también conocer que este señor pide variaciones del proyecto, por ejemplo, bueno, también podría ser, ¿sí? Tener todo eso, es importante tener una carpeta con todo, con todas las comunicaciones. Después, digamos, cuando vienen los problemas no aparece nada. O tienen 4 o 5 mails distintos, bueno, todo un problema. Ahora, la verdad que como elemento interesante que antes, digamos, era ineludible, tener una carátula de plano y que vaya el comitente y te firme a pesar de que tenés que presentar todo portado, es un gran elemento. Es un gran elemento. Porque si bien no te lo piden, por ahí, digamos, específicamente habrá que ver para qué obras, ¿no? Pero al principio la verdad es sí, ok, listo. Entra todo por el portal del director de obra, pero tener, digamos, un plano firmado. Y vos fíjate que el plano es, digamos, un instrumento, el plano firmado por el comitente, es un instrumento fundamental para conocer de qué se trató la encomienda. Muchas veces ocurre que no existe este contrato con todas las cláusulas, sí hay plano firmado. El plano, o en la carátula del plano, figura todo lo que tenemos que saber respecto de esa obra. ¿Dónde está ubicada la obra? ¿Quién es el propietario? ¿Cuál es la extensión de la encomienda? ¿Cuántos metros cuadrados tiene esa obra? ¿Sí? Eh, eh, ¿Cuáles son los profesionales contratados para esa obra y en carácter de qué? O sea, ¿le encomendó el proyecto? ¿Le encomendó la dirección de obra? ¿O el proyecto a un profesional, la dirección de obra a otro? Las dos cosas. ¿Lo designa o no lo designa como constructor? En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿qué tipo de dirección de obra? ¿Una dirección ejecutiva, una dirección por administración, una dirección de obra lisa y llana? ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque la responsabilidad frente al comitente y el precio del contrato es completamente distinto, ¿sí? Pero mirá qué interesante todos los elementos que tenemos. Por ahí nos va a faltar, digamos, el valor. Es decir,
bueno, cuánto acordamos de honorarios, pero fíjate que como elemento, igual es un subsidio, por supuesto que están, digamos, las recomendaciones del CEPAU eh, a través del MEPAU y además en lo que es Nación, el decreto 7887/55 y en Provincia de Buenos Aires el 6974/65, es un tragalengua. Pero a vos nos gusta realizar leyes, ¿viste? Es algo que, digamos, que quedó y parece más interesante. Pero está. Obviamente, digamos, son todas aranceles desregulados desde el año 91, pero vos ves los fallos de los juzgados actualmente para definir los valores de los honorarios de los arquitectos y los elementos que tienen son los que hay, digamos, tanto de los colegios profesionales como de las leyes, viejas leyes arancelarias, desreguladas y que no son de aplicación obligatoria, pero son en algún punto los usos y costumbres para determinar el precio, ¿sí? Si es que no está determinado. Porque en el contrato no pones, ok, proyecto de dirección de obra, no sé, $20.000. O el porcentaje. Bueno, yo no lo he visto. ¿Podés? Sí, podés, ¿eh? Podés. ¿Sirve como elemento? Y si razonablemente da una convicción, podría ser, ¿por qué no? Pones el precio, un porcentaje de la obra, el costo de obra por metro cuadrado actualizado y el porcentaje de honorarios para proyecto, dirección de obra, para proyecto o dirección. ¿Sí? Bien. No puedo decir preguntas hasta acá porque están muteados, pero eh, vamos a ver un poco qué es lo que ocurre en las obras modernas, ¿no? Las obras de arquitectura modernas. Eh, y en lo que en definitiva pasa en la calle, ¿no? Y que es, digamos, es interesante también como docentes de la facultad eh, para aquellos para aquellos que son alumnos todavía, ¿no? Y hay que hacer alguna transmisión, digamos, del conocimiento de esto, porque en definitiva después los chicos salen a la calle y no saben cómo encarar, digamos, un contrato, o cómo encarar o cómo hablar, digamos, del precio, o qué es lo que se puede firmar, qué es lo que no se puede firmar, etc. Y vos sabés que, eh, por ejemplo, emitir un presupuesto, digamos, para un proyecto, una dirección de obra, o mismo para la construcción también, un presupuesto en el cual, digamos, esté la ubicación de la obra, cuál sería, digamos, el alcance de las tareas que realizaría el profesional, si es con materiales, inmateriales, ¿no? Esto cuando hablamos de obra material, o si es proyecto, eh, digamos que la encomienda se trata de proyecto y el proyecto se entiende como tal por tal planimetría y tal documentación de obra y hasta tal punto de registro, ¿no? Y por dirección de obra, ¿qué tipo de dirección de obra haría? Si va a emitir o no va a emitir certificados de avance de obra, por ejemplo. Digo, yo avanzo con todos estos, dando, por supuesto, obviamente, digamos que hay muchos conceptos que básicamente ya los tienen. Y en todo caso, digamos, en otras clases eventualmente podemos profundizar, porque la verdad que es un universo de cosas y sobre cada asunto, por ahí tenemos mínimo una hora para hablar, mínimo. Eh, entonces, lo que les decía, presupuesto, y el otro por ahí lo acepta, ¿no? Porque en definitiva, digamos, lo que hace a un contrato, y ya como les dije, digamos, la ley le da la licencia de ser consensual y no formal, es una oferta aceptada, básicamente. O sea, emitir algún tipo de oferta por algún medio apto, válido, coherente, ¿sí? Y por otro lado, la aceptación del comitente. Listo, ahí tenés el contrato. Contrato cerrado. Obviamente después, si hubiere problemas, con la posibilidad de poder renegociar las cláusulas de contrato. O por ahí ceñirse a una situación de precontrato, ¿sí? A tratativas previas.
y ir armando, digamos, una especie de ida y vuelta en miras de ese contrato definitivo que vas a tener más adelante. Pero todas estas cuestiones, digamos, tenerlas de alguna manera, digamos, determinadas a través de algún medio, ¿sí? Eh, bueno, la verdad que en muchísimos casos esto directamente ni se habla y tenés el proyecto registrado, ¿no? Y ahí ya, digamos, entramos dentro de un valor probatorio diferente. Y te digo ahí sí, mucho más interesante. Pero el problema es qué pasa con los anteproyectos. Y nosotros hemos logrado que arquitectos cobren honorarios por anteproyectos que no están presentados en ningún lado porque llegó a una etapa de anteproyecto no registrada. Digo, porque no se registró municipalmente y porque por ahí ni se ejecutó. Pero la obra anteproyecto fue realizada. Entonces, la respuesta a la pregunta si un arquitecto puede cobrar un anteproyecto que no tiene un contrato firmado y que no está registrado municipalmente, la respuesta es sí, absolutamente. Ahora, lo que tenemos que ver es cuáles son los medios de comunicación y los medios de prueba para probar la existencia de ese contrato. ¿Sí? Eh, bien, como quedan más o menos 10 minutos, un poquitito más. Eh, y estaba incluido dentro de, digamos, el bolillero, iba a decir, mirá, o sea, yo todavía estoy soy joven, parezco más joven de lo que soy, pero en mi época de facultad se hablaba de bolillero también. No, estaba dentro de los temas que íbamos a tocar, eh, las cuestiones que tienen que ver con los desarrollados inmobiliarios actuales y cuáles, digamos, las formas, ¿no?, que son utilizadas actualmente. Casi te diría eh, como medios casi exclusivos. Igual se van a ir incorporando medios nuevos para el armado, digamos, de un desarrollo inmobiliario. Hablemos de un desarrollo inmobiliario, digamos, de una escala media, ¿no? No hablemos de los grandes conglomerados de desarrollistas, digamos, que están en un nivel más alto, porque tiene una complejidad distinta, pero sí, digamos, entendamos, igual tiene una complejidad distinta y utilizan mucho de lo que es la obra pequeña o la obra mediana, ¿no? Un edificio de vivienda multifamiliar de 8 o 10 pisos, 3 4 departamentos por piso. ¿Qué hacemos con esto? Se juntan un grupo de arquitectos, uno o dos arquitectos, algún desarrollador. Bueno, queremos construir un edificio y ponerlo a la venta. Queremos hacer un fideicomiso. O sea, arrancan ahí, digamos, como ya con el tipo puesto, ¿no? Con el traje puesto del fideicomiso sin saber, digamos, de qué se trata el fideicomiso inmobiliario. O bueno, queremos constituir una sociedad y después nos vamos a poner a vender. ¿Qué es lo que va a vender, señor? No, hay unidades en el futuro. Y bueno, pero ¿cómo las va a construir? ¿Tiene el dinero? No, no lo tengo. Ah, ok. ¿Y cómo va a construir eso? No, no, con las ventas futuras. Bueno, fíjate las cosas que van pasando. Y para cada uno de los desarrollos son, a ver cómo decirte, requiere por supuesto, de una situación económica diferente. O sea, no es lo mismo, digamos, arrancar de la nada, decir, no tengo nada, no tengo ni el lote, y tengo ideas, y quiero hacer algo bien. O sea, es una actitud emprendedora fantástica. Ahora, tenés que darle un marco. Y podés hacer compraventa, ya, la verdad, estás lejos para prometerle a un tercero la entrega de una unidad futura si ni siquiera tenés el lote. Con lo cual es complicado. No sería, digamos, la figura la mejor figura para tu negocio, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que para cada tipo de situación, frente a la obra y frente, digamos, a lo que vayan a proponer,
como desarrollo inmobiliario futuro, como un edificio, como edificio de departamentos, digamos, es importante saber dónde están parados. Y básicamente para saber esto, eh, es interesante por ahí explorar las distintas circunstancias. Fundamentalmente, por eso les nombré estas dos como para arrancar, que sería, digamos, la constitución de sociedades comerciales eh, a los efectos de construir y llevar a cabo un negocio inmobiliario. Que esa es una situación dentro de la cual muchas veces llegan, eh, digamos, con una sociedad constituida y un lote. O sea, eso es todo. Entonces, la verdad que no sería lo ideal. Ahora, en otras oportunidades, vienen ya con la necesidad de que le elaboremos un paquete de contratos de construcción, paquete de contratos de arquitectura, y tienen una sociedad comercial, y tienen un lote, y ya con el dueño del terreno ya, digamos, ya hicieron un pacto sobre cómo pagarían ese lote, muchas veces por canje de metros, o plata más canje de metros. Entonces tienen una sociedad comercial que viene operando por ahí con otros desarrollos anteriores, o no, a veces lo constituyen específicamente a los efectos de este desarrollo inmobiliario para la construcción de este edificio. Esta es la típica, Córdoba 1145, Sociedad Anónima. Y piensan que así van a zafar de todo. No es así. Es obvio, digamos, que constituiste esa sociedad para este desarrollo. Por lo menos tengan la idea de ponerle otro nombre, muchachos, porque la verdad que sí, después quieren zafar de la responsabilidad, porque después vienen los problemas, o porque no pueden terminar, o porque tienen vicios de obra, o porque lo que fuere. Bueno, traten de ser un poco más cuidadosos. Y también, digamos, los cuidados van sobre lo que sí tenés y sabés. Es decir, tenés un lote, tenés inversores, una masa crítica, digamos, como para poder avanzar, digamos, en obra hasta un determinado punto, después sí salís a vender. Bueno, parecería que lo más recomendable ahí sí, tenés una sociedad comercial, digamos, no hablemos de las cuestiones fiscales, ¿eh? Pero eso es para hablar con un contador, no con un abogado. Pero, digamos, es una sociedad comercial, una SRL, puede ser una sociedad anónima, digamos, prometiste la entrega de unidades futuras que todavía no están construidas a través de un boleto de compraventa, es decir, te estás obligando a una futura escrituración, es decir, entrega de posesión de una unidad y escrituración, las dos cosas, ¿sí? Bueno, parecería, digamos, algo recomendable, ¿sí? Frente a esa situación, que es a un estado, digamos, por llamarlo de alguna manera, digamos, de solvencia en el desarrollo inmobiliario o económico que te permita, digamos, realizar algo así, que además, obviamente, comercialmente, si vos sos una sociedad que ya construiste distintos edificios y te da, digamos, por decirte de alguna manera, digamos, mejor marketing, porque tenés obras terminadas, buenas, con una historia, ¿viste? Hoy pones el quit, digamos, una sociedad y por ahí tiene 10 años, y bueno, eso, digamos, frente al futuro comprador sí, digamos, al comprador de la unidad o interesado en las unidades, bueno, le da como más seguridades, sobre todo en un mundo donde estamos entrando en la despersonalización digamos, del profesional frente a las obras. Hoy vos pasás por una obra y no sabés quién es el arquitecto. Antes de pasar por una obra y que esté el nombre del arquitecto, era fundamental, fundamental, y que le daba mucha confianza porque sabía cómo construía. Hoy, tener una chapa verde con, no sé, development, no sé cuánto, viste, nos render gigante en el chapón, nombres de fantasía y no sabés quién construye. Entonces, digamos, hoy, la rebeldía de hoy pasa por mostrarse de otra manera. Digo, lo normal es no saber quién construye. Y la rebeldía de hoy es poner, digamos, realmente quiénes son las personas a cargo de la obra, que están realmente a cargo. Después verás si te sirve o no te sirve. Obviamente tiene
consecuencias dentro de la responsabilidad si la cosa está mal hecha. Eso es hablar. O la ejecutado, hubiera daño frente a terceros, o no pudiera cumplir, digamos, con esos boletos de compra. Ahora bien, otra de las modalidades que es, digamos, la de es el fideicomiso inmobiliario, señoras y señores, fideicomiso inmobiliario, fideicomiso al costo, el famoso fideicomiso de costo. Todos fideicomisos son. El fideicomiso no tiene una ganancia, digamos. El fideicomiso, digamos, es básicamente, digamos, un contrato, ¿sí? No es una persona jurídica, digamos, es un contrato. Y los que lo firman son, esto está a partir del artículo 1666 en adelante, ahí está tratado de Código Civil y Comercial, está tratado el contrato de fideicomiso en general, y que obviamente, digamos, es aplicable al fideicomiso inmobiliario, es decir, financiero. Que también va para el financiero, pero lo que importa es el inmobiliario. Me quedan 4 minutos. Se lo voy a contar así, rápidamente. Las partes fiduciantes originarios, ¿sí? Ahí se van a establecer luego quiénes van a ser los fiduciantes, fiduciantes clase A, clase B, pero en definitiva, digamos, tenés fiduciantes originarios que serían, digamos, los que vayan a realizar los aportes iniciales a ese fideicomiso. Muchas veces está el dueño del terreno, muchas veces está el desarrollador, muchas veces está, eh, digamos, quien aporte algún aporte, puede ser dinerario o no dinerario o en especies, digamos, a este fideicomiso. Por otro lado está el fiduciario, digamos que es el administrador de ese patrimonio fiduciario que se va a crear a partir de la suscripción de ese contrato, ¿sí? Y digamos, ¿por qué les digo la vedette? Porque, bueno, es algo que realmente, o sea, se recurre muchísimo, justamente porque vivimos en un país donde no hay plata, o hay poca plata, y en realidad, digamos, requiere de financiación. Lamentablemente, al no haber financiación, ahora van a empezar a aparecer, y ya lo saben, digamos, línea de créditos hipotecarios, que es interesante para el modelo anterior que les mencioné. Las sociedades comerciales con cierta trayectoria y que sean visibles, solventes, esto, lo otro, volveríamos a los créditos hipotecarios para que la sociedad comercial pueda comprar el lote y no necesita hacer el canje de metros. Digamos, como era antes, ¿no? O sea, iban, compraban el lote y arrancaban con eso, con un crédito hipotecario, y después se desafectaba el crédito hipotecario cuando se iba construyendo e iban recaudando con las compras de los departamentos. Bien, bueno, como les decía, fiduciantes, fiduciarios, fiduciantes originarios, fiduciantes adherentes, que son los posteriores, ¿no? Los que aparecen después, y serían, en definitiva, los adherentes normalmente son los beneficiarios, ¿no? Los que serían a quienes se les entregaría la posesión y la adjudicación de las unidades funcionales futuras, ¿sí? Eh, es interesante, digamos, para el fideicomiso. Muchas veces puede arrancar cuando ni siquiera, digamos, tiene el terreno y solamente con la idea, pero sin el terreno es difícil que existe la idea. Porque obviamente hay normas del Código de Edificación y de Planeamiento Urbano que para cada lote, más allá de si es en capital, provincia, donde fuere, tienen que cumplir, obviamente, ese anteproyecto, digamos, con la normativa para ser tomado como tal, es decir, que pueda ser registrable, ¿sí? Entonces, bueno, mínimamente, eh, lote, fiduciantes originarios, fiduciario, que sería la persona que tiene que hacer cumplir con el objeto del contrato de fideicomiso y llevar a cabo todas las contrataciones con proyectista, director de obra, constructor, los distintos gremios, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas, instalaciones eléctricas. Bueno, y todo el paquete de contratos, digamos, que formarían parte, digamos, de ese emprendimiento, ¿no? De ese desarrollo, de ese edificio, la construcción de ese edificio. Bueno, en el contrato fijan el plazo del fideicomiso, ¿sí? El fideicomiso dice, la ley dice, no puede durar más de 30 años desde la celebración del contrato. ¿Qué plazo, ¿no? Excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capaz restringida, caso en el que puede durar hasta el cese de incapacidad, bueno, es otra cosa. Si se pacta un plazo superior, se reduce al tiempo máximo premio, ¿sí?
Ya les mencioné quiénes son los sujetos. Preguntas. Che, ¿el fiduciario puede ser beneficiario? ¿Puede ser adjudicatario de una unidad funcional? Antes estaba prohibido por la vieja ley de fideicomiso. Hoy está permitido siempre y cuando no se interpongan los intereses o no se prioricen los intereses, digamos, del fiduciario como adjudicatario frente a su compromiso que tiene con todo el fideicomiso, ¿verdad? Es decir, se puede. El fiduciario puede ser beneficiario. En tal caso, debe evitar cualquier conflicto de intereses y obrar privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en el contrato. Bueno, el fiduciario tiene que rendir cuentas mínimo un año. eh, y muchas veces preguntan, che, ¿somos desarrolladores? ¿Nosotros podemos ser fiduciarios? Sí. Ok. Y claro, porque lo que nosotros hacemos es armamos el edificio, nos imaginamos, ideamos, juntamos a la gente, y después no sabemos cómo cobrarlo. Bueno, el fiduciario puede determinar su honorario, digamos, por ser fiduciario, ¿sí? Y también puede ser fiduciante, es decir, que su aporte sea al proyecto, que su aporte sea, digamos, el desarrollo comercial de esto, ¿no? El desarrollo comercial me refiero a quien, en definitiva, digamos, va a proponer a la venta y por ahí incurre en gastos y va a poner, digamos, toda su maquinaria en relación a esto. ¿Se puede? Sí, no está restringido, no está prohibido, ¿sí? Eh, Así que, bueno, tampoco, digamos, hay que tener temor o hay que tener miedo de lo que son los honorarios, el fee, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con la retribución esta, ¿no? Por el trabajo intelectual desarrollado. Y esto, digamos, volviendo un poco a los otros temas que habíamos hablado respecto al contrato de obra, del proyecto, la dirección de obra, hay elementos, hay maneras, digamos, de poder dejarlo registrado, que no solamente necesita el registro municipal para decir, acá tengo el elemento fundamental, sino que hay otros elementos. Y la verdad que vivimos en un mundo de tantas comunicaciones y tan diversa comunicación, que a veces resulta difícil seguir el hilo. Pero la acumulación de todos esos elementos que hoy tenemos como recursos, digamos, para poder comunicarnos, van a servir para poder eh, demostrarle a un tercero imparcial de que ese contrato existió, de que hiciste laburo intelectual, de que no te lo pagó, o si te lo pagó es insuficiente, o que lo que pagó son los gastos, y que ese contrato existió. Y que, por supuesto, que le asiste derecho poder perseguir el cobro de sus honorarios por toda esta intelectualidad puesta en función del pedido que hizo el comité. Hay contrato de obra, aunque no haya el famoso instrumento con todas las cláusulas. Y si existe ese instrumento, es recomendable poder determinar tanto, digamos, el alcance de la encomienda profesional, qué es lo que entendemos por esa encomienda profesional, con pocas palabras, nada complejo, nada complicado, nada de Google, porque hacer así, ese contrato de obra con el codo y que te baje cualquier contrato, a veces, mira, yo he visto cosas donde habla de contrato de obra, o sea, era como que todas las exigencias sean para un representante técnico, para una casa. Me encanta, imagínate. Digamos, el representante técnico es otra cosa, es para otro tipo de obras. O sea, a ver, algo chiquitito, entendible por todos, fácil, poder leerse, digamos, rápidamente, hablar de precio, hablar de plazo, si es que se puede, y si no se puede, dejar, digamos, las fórmulas necesarias como para poder hablarlo en el futuro y poder decir, bueno, ok, nos vamos a juntar en el futuro a renegociarlo, pero que hay algo. Eh, bueno, y bueno, es la lucha constante y permanente, digamos, que son las cosas que ocurren en la calle, ¿no? Y que vienen, digamos, con las consultas ya con el problema y con todos los miedos, creyendo de que laburaron o trabajaron un montón y que no les fue reconocido,
o que fue y tomó sus planos y lo hizo con otro, ¿no? Gran error a veces, muchas veces de, de los profesionales de terminar ejecutando una obra de un colega, ¿sí? Entonces, pero eso es peor todavía. ¿Saben los casos que hemos ganado nosotros? Porque otro profesional ejecutó la obra de nuestro cliente son enormes. Entonces, digamos, copiar una obra y llevarla a cabo pensando que es una avivada termina siendo en realidad algo mucho peor. Sostenemos que lo más importante es la originalidad, las ganas, las fuerzas, y hay elementos. Tanto, digamos, la ley da los recursos, aunque no existan los recursos económicos, existen los recursos como para poder llevar a cabo los sueños, ¿no? Como, los sueños de como el profesional. El profesional, digamos, quiere proyectar, quiere trabajar, y bueno, y la ley lo respalda. Entonces, esa es un poco, digamos, el objetivo nuestro, decirle si se puede, darle fuerzas, pero cuidado porque es importante conservar no solamente la relación con el comitente, sino también dejar registradas las cosas que van pasando. Porque al principio el noviazgo es perfecto, pero después las cosas empiezan a ponerse cada vez más complejas. Y es bueno tener, digamos, ciertos elementos de prueba que en el futuro te permitan poder reclamar lo que por derecho te corresponde. Así que, bueno, hasta acá me quedaría hablando, no sé, 3 horas más o más, pero nosotros tenemos, mira, tenemos para hablar 10 minutos, 15, 1 hora, 1 hora y media. En este caso, Roberto me dijo, es 1 hora y ya me pasé. Así Ah, que, está perfecto. Roberto, te cedo ahora el micrófono. Está perfecto, Tomás. Muchísimas gracias. Eh, Me pareció una exposición muy didáctica, y sobre temas que creo que para los arquitectos, y cuando digo arquitectos, como decías vos al principio, digo diseñadores también, es ríspido, nos cuesta, por desconocimiento, por miedo, por un montón de cuestiones, tal vez también por la forma en que es introducida la cuestión legal en la enseñanza de la arquitectura. Bueno, por el factor que sea, o por los múltiples factores que sean, el tema de la arquitectura legal es ríspida. Y me pareció brillante la forma en que fuiste desgranando eh, con, con casos o con temáticas de lo cotidiano, de la calle, como decís vos. Y en ese recorrido hay algo muy interesante. Yo soy arquitecto, pero me dedico eminentemente a la investigación y a la academia. Entonces siempre trato de llevar agua para ese molino, pero eh, comenzaste con enunciando ejemplos de la relación entre el arquitecto y el cliente, o el diseñador, el cliente, en esta forma tradicional de entender esa relación, que creo que está, no sé, está en crisis, yo creo que sí. Me parece que a partir del 2002, 2003, empezó a aparecer esta, eh, esta otra forma de ejercer eh, las profesiones que tienen que ver con el diseño y con la arquitectura, para ya no hablar tanto de arquitectura, que es este del profesional que emprende su proyecto, ¿no? Que no es el que espera o sale a buscar el cliente, pero ahora entonces aparecen estos profesionales que estando, ¿no? Siendo su propio cliente, involucra ahí como comentabas al final de la exposición, todos un nuevo mundo que ni siquiera yo lo vi cuando cursé, ¿no? El de la gestión, el profesional como gestor. Ahí hay una ventana y a veces es abrir una puerta. Eh,
Y al final apareció algo también muy interesante que es el tema de la originalidad, que tiene que ver con el autor. Y me preguntaba, no sé si es una pregunta, es un comentario. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué se está diciendo en el ámbito de la legalidad, de lo legal, de la academia, con respecto a la originalidad y a la inteligencia artificial, digamos? Se está discutiendo Ah, acerca de qué tema está influyendo. Eso por un lado, y después te quiero comentar que tenemos una pregunta, comentario de Patricia González, que no me lo quiero olvidar, te lo voy a leer ahora. Eh, Ella dice, bueno, nos saluda, yo soy de Paraguay, un gusto compartir estos espacios. Estoy cursando la maestría de gestión en diseño, es una maestría aquí de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño y Comunicación. Generalmente, dice Patricia, en mis presupuestos para anteproyectos ya incluyo al final términos y condiciones, como un precontrato, que incluye el anteproyecto, que se va a entregar, formatos, incluye impresión solo digital, tiempos establecidos, formas de pago e incluso pongo la cuenta para abonar. Solo con construcción hago un contrato más detallado. Particularmente me sirvió para filtrar proyectos. Muchas gracias, sí, qué bueno que excelente. esta evolución. Y después Sí, también sí. tenemos a un comentario de Diego Fijarelli, buena pregunta, originalidad, proyecto e inteligencia artificial. No sé si hay, qué se está Sí, pensando, qué se está sí. diciendo con respecto a, No, a es la que a inteligencia ver, artificial. el tema es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo porque te digo, mira, desde los colegios, ya desde el ciclo inicial, secundario, están pensando la amenaza que significa la inteligencia artificial para los maestros, para los docentes. Y, digamos, en tribunales, te digo, han habido rechazos de demanda porque directamente abogados le ponen, se redacte demanda de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, por ejemplo, en Córdoba y 9. Entonces, claro, el algoritmo te tiraba la historia, qué sé yo, los 50 choques que hubieron en los últimos 3 meses. Entonces, claro, la cuestión de la intelectualidad, cualquier trabajo, obviamente, digamos, una demanda es también un trabajo intelectual, como lo es un anteproyecto de arquitectura o un proyecto de arquitectura, ¿sí? Que está compuesto, digamos, por un trabajo intelectual por parte del del arquitecto, ¿no? En este caso, el diseñador también, que el algoritmo no lo tiene. O sea, esa humanización del trabajo intelectual, del laburo intelectual, de inteligencia artificial todavía, voy a dejar, digamos, eso bajo un paraguas, todavía no lo tiene, porque lo que hace es responder a técnicas de copiados y pegados de cierta historia en la navegación, digamos, que tenga el usuario respecto de eso. De hecho, vos sabés que la semana pasada estuve en un taller también de posgrado y el expositor, en los gráficos que mostraba, aclaró de que los gráficos habían sido solicitados a la inteligencia artificial. Y te voy a contar algo que era de abogado, ¿no? Pero te lo voy a contar como ejemplo porque me parece que es muy elocuente. Y entonces, en un momento, digamos, del taller, digamos, uno de estos gráficos solicitados a la inteligencia artificial, el expositor le había pedido eh, de que elabore una imagen de abogados, de muchos abogados estudiando un caso, eh, ¿cómo era? Era estudiando un caso con computadoras y con libros en la mano, ¿no? Estudiando un caso
era así, ¿no? Eh, y vos veías la imagen y era un grupo de 20 abogados, 10 abogados y abogadas, todos vestidos exactamente iguales, de negro y blanco, alrededor de una mesa redonda, 10 parados con libros en la mano, 10 sentados con computadoras de frente, blancos, caucásicos, de 1,80 m, y era lo que te tiraba el algoritmo porque es lo que el algoritmo cree que es un abogado. Ahora, los abogados, yo te digo acá porque tengo este saco porque siempre hacemos la joda de que hay un saco en el estudio y lo prestamos, ¿viste? Pero el abogado, por ahí es el que está tomando café en tribunales, ¿viste? Hay abogados gordos, hay abogados petizos, hay abogados altos, hay abogados narigones, hay abogados como yo, hay abogados de color, orientales, señoras, grandes, mayores, estos eran todos de edad media. Todo exactamente igual. Esa es la falla. Y yo digo esto, obviamente esto no se discrimina en absoluto, digamos. Solo lo que quiero decir es que la diversidad, lo que a nosotros nos hace, digamos, humanos, es la diversidad. Entonces, y eso el algoritmo no lo sabe. Bueno, yo le di un ejemplo, digamos, de una situación, digamos, que ocurre o que ocurrió en el marco de un taller donde se le pidió algo específico en relación a abogados. Pero imagínate sobre un diseño textil, sobre un diseño industrial, sobre un plano o sobre planos de una casa minimalista, ¿sí? O de, no sé, de un estilo gótico, o de un estilo francés, de un estilo italiano, y por ahí te tira lo que se le ocurre en el marco de ese algoritmo, pero por ahí ni siquiera tiene la precisión ni el estudio que sí puede tener un profesional cuando de repente, no sé, te hace, digamos, una obra con un estilo italiano porque visitó Roma, o porque vos ves Venecitas en la escalera y decís, ah, pará, esto lo vi en Barcelona, esto lo vi. Entonces, digo, bueno, esta situación vamos a llamarlo, de crisis, que lo llamás de algún modo, en realidad, digamos, es una esperanza más para la protección del trabajo intelectual. Eh, y me parece que por ahí va un poco la mano. Parece que va por ahí. No sé si querías hacer por ahí algún comentario en relación a esto. Después, el otro comentario que tenía que ver con las tratativas contractuales, las previas, digamos, también como puntos globales, me parece fantástico, me parece una idea que incluso nosotros la recomendamos y que es receptada también legalmente acá en la Argentina, no sé si era acá en Argentina la persona, en el Código Civil y Comercial. Habla de los precontratos, ¿sí? Las tratativas previas. Me pongo acá por una cuestión de práctica. Es como, viste, el jugador de fútbol que va a agarrar la pelota, bueno, el abogado que agarra el código. Esto es porque me gusta tocar con partitura. Eh, y habla de las tratativas contractuales, ¿no? Donde hay libertad de negociación, hay deber de buena fe, deber de confidencialidad. También es interesante agregarle por ahí al comentario que hizo la participante, digamos, que haya, digamos, una cláusula de confidencialidad sobre eso, en el sentido de que si después no elige hacer la obra con ella, bueno, nada, que todo lo que se haya elaborado y todo lo que hayan hablado, incluso del precio, esté protegido por la confidencialidad, ¿sí? Bueno, y los contratos preliminares, o sea, todos estos elementos que fijan antes, digamos, de ejecutar la obra, van a ser las bases del contrato futuro. Y después sí se larga con el contrato futuro, que eso para el caso de que obviamente se decida por realizar la obra con ese profesional. Pero sí proteger obviamente la intelectualidad de lo que se realizó hasta el momento que se haya... Bueno, no sé si me faltó algo. No, no, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Tomás. También tenemos, bueno, a Diego Fiscarelli, excelente exposición. Eso lo he dedicado a ti. No sé si Gracias. hay alguien más que quiera compartir
un comentario, una pregunta. Mientras tanto, con respecto a lo de la inteligencia artificial, sí, que hablabas de la creatividad como ese rasgo particular de ser humano. Eh, bueno, que pensaba por cuánto tiempo se podrá mantener, ¿no? Eh, Está, creo, muy próxima a la inteligencia artificial generativa, o al menos que tenga, digamos, que pueda seleccionar de los miles de millones de imágenes, situaciones o músicas, que pueda hacer cada vez una selección, una composición, una especie de copy-paste más fino, y por ahí hasta empezar a crear, ¿no? Ser como un nuevo Prometeo. Hay una película, eh, hermosa película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, que es, bueno, el hombre equiparó en su poder creativo a emular a los dioses, pero llegó hasta a dominar la Tierra, pero para poder conquistar el espacio son las máquinas, en este caso la inteligencia artificial, como una especie de Sí, vaticinio sí, esa sí, sí, película. sí. Totalmente. Terminator 2. Interesante. Claro, algo así. Claro. Espero que no hayan sido películas proféticas y Sí, que pero queden viste que la ficción siempre es un preludio un poco del desarrollo tecnológico. Después, bueno, habrá que ver. Yo creo que de todas maneras, digamos, es muy auspicioso que el gusto del ser humano siempre está puesto sobre premiar la intelectualidad, la originalidad, es una absolutamente. búsqueda permanente. Digo, por más que pueda llegar a haber algunas cuestiones que sí, digamos, nos hagan común o que establezcan un gusto común sobre determinadas cosas, el humano se aburre, digamos, entonces busca cosas nuevas y la verdad que, digamos, en ese sentido me parece que es muy auspicioso. Creo que, digamos, hay a ver, hay muchas profesiones que ya no van más. O sea, si mis hijas quisieran estudiar abogacía, le digo, yo amo el derecho, pero digo, me parece que ya se terminó esto, digamos, de los clásicos, el hijo abogado, contador, o el bancario, qué sé yo, por decirte algo. Y me parece que, digamos, todo lo que tiene que ver con diseño y que tiene que ver con la arquitectura, que por supuesto tiene un componente de diseño gigantesco, me parece que es de vanguardia y creo que estamos en el inicio de algo en ese sentido. Así que esa es mi visión. Bueno, comparto. Muchas gracias, Tomás. Por ahora, bueno, creo que ya no hay más consultas, comentarios, así que cerraríamos entonces aquí. Eh, y la verdad que con este cierre, bueno, me quedan como ganas de organizar la parte 2 en el próximo semestre. Eh, Así que ya te estamos comprometiendo y también obviamente agradecerte infinitamente eh, tu participación, el trabajo, la predisposición en mi nombre y en nombre de las autoridades de la Facultad de Diseño y Comunicación. Muchísimas gracias, Tomás. Brillante exposición. Al contrario, gracias a ustedes y estamos a disposición para seguir avanzando en la transmisión, digamos, de todos estos asuntos que son de interés para arquitectos, para diseñadores, y nosotros lo hacemos con todo gusto porque nos apasiona, porque, digamos, más allá de que somos abogados, estamos vinculados con el mundo de la arquitectura, la construcción, el diseño. Eh, digamos, un universo de cosas que nos genera mucha pasión, mucha emoción, y la verdad que nuestra misión principal es poder transmitirle y de alguna manera, digamos, hacer cierta docencia sobre las cosas que pasan en la calle más allá de, digamos, la frialdad de los textos y la cuestión, digamos, que tiene que ver estrictamente, digamos, con lo académico, que también somos muy estudiosos, eh, nos encanta, pero también, digamos, queremos transmitir, digamos, los aspectos prácticos, digamos, de esta situación para que, digamos, los alumnos que van a ser los profesionales del futuro
puedan estar advertidos por esta profesión que tiene peligros a cada paso. Entonces, bueno, cuenta con nosotros absolutamente y bueno, les agradecemos también la confianza y te repito, es un honor haber sido partícipes de esta apertura de estos cursos de posgrado tan importantes para toda la comunidad. Así que, bueno, un abrazo para todos ustedes, un saludo para todas las autoridades de la universidad y bueno, y estamos a disposición para todos ustedes. Muchísimas gracias, Tomás. Te saludo. Estamos conversando para próximos encuentros y saludo a todas y todos los asistentes y los invito para la segunda exposición que será dentro de 2 semanas, el jueves 16 a las 18 horas. Tenemos el segundo encuentro. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Tomás nuevamente y buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, un saludo para todos. Gracias por estar. Chao. Chao, chao.